Ok, ya empecé a grabar. Pues, en la clase de la semana de hoy nos toca ver el capítulo 9, que es el de cantidad de movimiento y choques, cantidad de movimiento lineal. Cantidad de movimiento lineal y choques. Entonces, vamos a definir una cantidad vectorial para este capítulo muy importante que se llama la cantidad de movimiento. A veces en los libros le llaman el momento, o a veces también lo llaman por su nombre en latín, momentum, ¿verdad? Momentum, cualquiera de las tres. Pero en adelante yo probablemente me voy a referir a esta cantidad como el momentum, porque es la forma en que yo me lo sé, más fácil, ¿verdad? Pero igual, sirve llamarlo cantidad de movimiento, sirve llamarlo momento, o sirve llamarlo momentum. Y la cantidad de movimiento se define de la siguiente forma. Para empezar, es una cantidad vectorial y se representa con la letra P, que es igual a la masa de una partícula multiplicada por la velocidad. ¿Okay? Entonces, es igual a la masa de una partícula multiplicada por su velocidad, ¿verdad? Ojo que estoy diciendo velocidad y no rapidez, porque la velocidad, ustedes recuerdan, es un vector. Eso quiere decir que la dirección de la cantidad de movimiento va a ser la misma dirección que la de la velocidad, ¿verdad? Si una partícula se mueve para el norte, entonces la cantidad de movimiento apunta hacia el norte, y sucesivamente. La cantidad de movimiento tiene, por lo tanto, las mismas unidades que el producto de la masa por la velocidad. Se suele medir en unidades del psi en kilogramos por metro entre segundo. Se mide en kilogramos por metro entre segundo. A diferencia, por ejemplo, del Joule o del Newton, ¿verdad? No existe una forma abreviada de referirse a la unidad de medida para el momentum, entonces simplemente lo dejamos como kilogramo por metro entre segundo. Ahora bien, la importancia del momentum o de la cantidad de movimiento aparece de la primera ley de Newton, ¿verdad? La primera ley de Newton dice que cuando una partícula no experimenta ninguna fuerza externa, mantiene constante su cantidad de movimiento, es decir, se refiere al producto de la masa por la velocidad. Considere lo que sucede, considere cuando una partícula no experimenta fuerzas externas. Entonces, según la segunda ley de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces, cuando una partícula no experimenta ninguna fuerza, o bien la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces eso quiere decir, ¿verdad?, que la masa por la aceleración es igual a cero. Como ustedes ya saben, eso implica que la partícula se mueve con velocidad constante, ¿verdad? Pero en algunos casos es más conveniente trabajar este problema en términos de momentum y no de la velocidad. Recuerden que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y en los casos en que la masa de una partícula se considere como una constante, la masa se puede meter y se puede sacar sin ningún problema de la derivada. Entonces quiere decir que la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad es igual a cero. Y precisamente la masa por la velocidad es igual a la cantidad de movimiento. Cuando una cantidad tiene una derivada que es igual a cero, esto quiere decir que esa cantidad es constante. La cantidad de movimiento es constante. No cambia, o sea, porque no varía con respecto al tiempo.
Entonces, lo importante que tenemos que notar en este caso es que cuando una partícula no experimenta ninguna fuerza externa, mantiene su cantidad de movimiento constante. Es decir, la cantidad de movimiento viene a ser la cantidad que se mantiene constante cuando una partícula no experimenta ninguna fuerza. Tal y como vimos cuando estudiamos la primera ley de Newton. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Ok. Esta ley también es válida para sistemas de partículas. Entonces, ¿qué es un sistema de partículas? Imagínense que ustedes tienen un sistema que está compuesto por muchas partículas. Entonces, hay cuerpos que se están moviendo hacia muchas direcciones. ¿Verdad? Pongamos estas bolitas de ejemplo. Entonces, esas partículas pueden ejercer fuerzas entre sí. Digamos que esta partícula experimenta una fuerza hacia esta dirección debido a esta otra partícula y que esta otra experimenta una fuerza hacia acá y que esta otra experimenta una fuerza debido a esta, ¿verdad? Y etcétera. Y esta también. Entonces, las fuerzas que se ejercen entre partículas corresponden a fuerzas internas, ¿verdad? Pero si yo limito el sistema a las 4 partículas, pues yo tengo que distinguir con claridad cuando estoy hablando de una fuerza interna y cuando estoy hablando de una fuerza externa. Entonces, esto sería el sistema que está delimitado y una fuerza que viene desde afuera corresponde a una fuerza externa. ¿Verdad? O sea, pueden haber una o más fuerzas externas actuando sobre el sistema. Entonces, cuando la sumatoria de las fuerzas externas es igual a 0, y cuando digo fuerzas externas, lo digo independientemente de las fuerzas internas, ¿verdad? O sea, cuando la sumatoria de las fuerzas externas es igual a 0 y no, ¿verdad? Y no las fuerzas internas, porque esas no nos interesan por el momento, entonces se conserva la cantidad de movimiento total del sistema. Entonces, si yo llamo, por ejemplo, a esta la partícula 1, a esta la partícula 2, a esta la partícula 3 y a esta la partícula 4, entonces yo puedo definir a la cantidad de movimiento total como la cantidad de movimiento de la partícula 1 más la cantidad de movimiento de la partícula 2 más la cantidad de movimiento de la partícula 3, de la partícula 4, ¿verdad? Y si yo tengo un sistema con 5 partículas, o 6 o 7, entonces las voy sumando todas. Esta cantidad entonces es una constante. Cuando una cantidad de movimiento sube, la otra baja, ¿verdad? Se mantienen constantes. Es parecido a lo que sucede cuando hablamos de la ley de la conservación de la energía. Nada más que en este caso nos referimos a cantidades de movimiento. Y esta condición se cumple solamente cuando tenemos claridad de que la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, ¿verdad?
Ahora, este principio es muy importante porque es la base sobre la cual estudiamos las colisiones en física. Vamos a ver aquí, vamos a estudiar las colisiones. ¿Qué es una colisión? Bueno, una colisión sucede, ustedes ya saben, ¿verdad? Cuando dos o más cuerpos impactan entre sí y a consecuencia de eso, ¿verdad? A consecuencia de eso, cambian sus correspondientes velocidades. Entonces, chicos, ¿alguien tiene el micrófono encendido, por favor? Gracias. Entonces, en una colisión, la sumatoria de las cantidades de movimiento de las partículas involucradas es siempre una constante. Una colisión puede ser, por ejemplo, cuando uno habla de dos carros o dos vehículos que chocan entre sí, ¿verdad? Ustedes han visto que cuando los carros chocan, entonces cada uno de los carros sufre de manera individual un cambio en su velocidad. Generalmente es un cambio brusco, ¿verdad? Y cuando es un cambio brusco puede ser peligroso para los ocupantes del carro o de cada uno de los carros. Entonces, lo que nos dice esta ley es que la cantidad de movimiento que tenían los dos carros combinados antes del choque y después del choque es igual, a pesar de que la cantidad de movimiento de cada uno de los carros puede variar. Entonces, esta ley nos permite, por ejemplo, predecir cuál va a ser la velocidad, cuál va a ser la dirección de la velocidad y la magnitud de la velocidad de cada uno de los carros después de que hayan chocado, lo cual pues, evidentemente tiene importancia a la hora de estudiar accidentes vehiculares, ¿verdad? Y también sirve para otro tipo de problemas, no solamente con vehículos. Cuando dos cuerpos, ya sean, ¿verdad? Vehículos, ya sean cajas, ya sean personas, ¿verdad? Colisionan, uno siempre puede aplicar la conservación de la cantidad de movimiento para predecir el cambio en las velocidades. Ahora bien, existen muchas formas de clasificar los choques. Algunos choques se suceden en una dimensión y otros choques suceden en dos dimensiones, en tres dimensiones. Y algunos choques se consideran choques donde se conserva, además de la cantidad de movimiento, se conserva la energía cinética, y choques donde no se conserva la energía cinética. Vamos a ver un ejemplo de esto para asentar ideas. Entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo. Choque en una dimensión. Entonces, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Que yo tengo una superficie horizontal y tengo dos objetos en movimiento, ¿verdad? Pueden ser dos carros, pueden ser cajas, ¿verdad? No importa. Vamos a dejar los diferentes colores. Entonces, yo tengo el cuerpo azul que tiene una masa M1. Vamos a decir que M1 es igual a 1 kilogramo. Y tengo la masa M2, que tiene una masa de 2 kilogramos. En un momento dado, ¿verdad? El cuerpo M1 se mueve hacia la derecha. Tiene una velocidad de 3 metros entre segundo hacia la derecha. Entonces lo denoto con una letra, con un vector unitario I para saber que me estoy refiriendo que hacia la derecha. Mientras que la masa 2 tiene una velocidad 2 de menos 4 metros entre segundo en I. El poner el menos y el poner el
el vector unitario y me indica que se mueve hacia el lado izquierdo. Pero los dos cuerpos chocan y a consecuencia del choque permanecen juntos. Es decir, es como cuando dos vehículos impactan entre sí y entonces al momento de chocar, la carrocería de los dos carros se funde, entonces los dos cuerpos se terminan moviendo juntos. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la velocidad de los cuerpos después de chocar y hacia dónde? Entonces, solamente para propósitos de ilustrar lo que está pasando, ¿verdad? Hacemos otro dibujo donde incluyo los dos cuerpos, el cuerpo azul, ¿verdad? Cuerpo rojo también. Puede ser que el cuerpo rojo esté ligeramente incrustado dentro del cuerpo azul porque están moviéndose juntos, ¿verdad? Y lo que sucede acá es que los dos cuerpos se terminan moviendo juntos con una velocidad final desconocida. Entonces vamos a calcular cuál es esa velocidad final. Entonces, lo que uno hace siempre en estos casos es aplicar la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, la ley de la conservación de la cantidad de movimiento dice que el P inicial es igual al P final, donde el P inicial se refiere a la cantidad de movimiento que tenían los dos cuerpos juntos antes del choque, y el P final se refiere a la cantidad de movimiento que tendrán los dos cuerpos juntos después de chocar. Entonces, el P inicial es igual a la masa que tenía el cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 más la masa del cuerpo 2 por la velocidad del cuerpo 2 que tenían antes de chocar. Vean que esta cantidad es vector, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar en cuenta las direcciones. La masa 1 era de 1 kilogramo y antes de chocar, el cuerpo 1 se movía hacia la derecha a 3 metros por segundo. Entonces, esto es igual a 1 kilogramo por 3 metros entre segundo en I, ¿verdad? Más la masa 2 por V2. La masa 2 era de 2 kilogramos y V2 era de menos 4 metros entre segundo en I. Entonces sería más 2 kilogramos por menos 4 metros entre segundo en I, ¿verdad? Ojo, no podemos ignorar este menos, es muy importante. Esta cantidad entonces es igual a menos 2 kilogramos por metro entre segundo en I. Vean que no, mentira, no es menos 2, es 3, menos 8, menos 5, ¿verdad? Menos 5. El hecho de que es negativo simplemente quiere decir que la cantidad de movimiento apunta hacia la izquierda, no hacia la derecha, ¿verdad? Pero recuerden que en sí mismas las cantidades vectoriales nunca son negativas. Simplemente tienen otra dirección. Ahora, vamos a comparar eso con el P final. Pero sabemos que después de chocar, los dos cuerpos se mueven juntos. Entonces yo les puedo asignar a los dos la misma velocidad. Por lo tanto, sería la masa 1 por la velocidad final más la masa 2 por la velocidad final. Donde esta velocidad final es igual a esta velocidad final. Por lo que yo puedo factorizar la velocidad final. Me queda que es igual a la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final. Y
P final es igual a P inicial. Entonces esto es igual a P inicial. Eso quiere decir que yo puedo encontrar V final como P inicial dividido entre M1 más M2. Entonces esto sería igual a menos 5 kilogramos por metro entre segundo en I dividido entre M1 más M2, o sea, dividido entre 1 kilogramo más 2 kilogramos. Vean que cuando yo hago este cálculo, entonces yo puedo cancelar unidades de kilogramo y me queda solamente unidad de metro entre segundo. Por lo tanto, esto es igual a menos 5 entre 3 menos 1.67 metros entre segundo. En I. ¿Okay? La velocidad final sería menos 1.67 metros entre segundo en I. El negativo quiere decir que los dos cuerpos se mueven hacia la izquierda. Los dos cuerpos terminan moviéndose hacia la izquierda. Por lo tanto, la suposición que hice yo al puro principio del problema de asumir que se iban para la derecha resultó ser incorrecto. En realidad, los dos cuerpos se terminan moviendo hacia la izquierda. Y resulta un poco fácil, digamos, entender por qué. Vean que el cuerpo 1 es más ligero que el cuerpo 2, ¿verdad? El cuerpo 2 iba hacia la izquierda, era más pesado, o sea, tiene más masa y tiene mayor velocidad que el cuerpo 1 que va para la derecha, que es más ligero y que va más despacio. Por lo tanto, el cuerpo rojo, al ser más masivo y al ser más veloz, tiene una mayor cantidad de movimiento que logra vencer, ¿verdad?, a la cantidad de movimiento del cuerpo azul. Por lo tanto, los dos objetos, al chocar y quedar prensados, se mueven juntos hacia la izquierda, a una velocidad final que ya sabemos que es de menos 1.67 metros entre segundo en I. Ok, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a ver tipos de choques. Existen realmente dos tipos de choques, aunque para los fines de este curso se pueden clasificar en realidad como si fueran tres tipos. El primer tipo de choque son los choques elásticos. Un choque elástico sucede cuando en un choque se conserva la cantidad de movimiento que siempre sucede y la energía cinética. Entonces, imaginen que tienen un choque con dos partículas y asumamos que la partícula roja se mueve con esta velocidad y la partícula azul se mueve con esa velocidad. Entonces la partícula roja tiene una masa m1, una masa m2, una velocidad 1
y una velocidad 2. Entonces, lo que dice, ¿verdad? La definición de choque elástico significa entonces que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Y que además la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Ven que la ecuación para la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, porque la cantidad de movimiento es un vector. Pero la ecuación para la energía cinética no es vectorial, porque la energía cinética es una escalar, no es un vector. Entonces, lo que esto quiere decir, ¿verdad? En otras palabras, es que se cumplen tres condiciones. La cantidad de movimiento inicial en X es igual a la cantidad de movimiento final en X. La cantidad de movimiento inicial en el eje Y es igual a la cantidad de movimiento final, en el eje Y. Y la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Entonces, la masa 1 por la velocidad 1 en X, por la velocidad inicial 1 en X, más la masa 2 por la velocidad inicial de 2 en X es igual a la masa 1 por la velocidad 1 final en X, más la masa 2 por la velocidad 2 final en X. La masa 1 por la velocidad 1 en Y inicial es igual a la más la masa 2 por la velocidad 2 inicial en Y es igual a la masa 2 por la velocidad 2 final en Y más la masa 1 por la velocidad 1 final en Y. Y por último, un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 inicial al cuadrado es igual a un medio de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 final al cuadrado. Entonces, estas tres condiciones, ¿verdad? Se cumplen. Dependiendo del problema, nos pueden servir para calcular alguna velocidad final. Ahora, lo que sucede es que desarrollar un sistema de ecuaciones que contemple las tres condiciones al mismo tiempo puede ser un poco largo y tedioso, ¿verdad? Ustedes se pueden leer la página 221, que es a donde explican, ¿verdad?, cómo obtener estas relaciones, pero existen unas fórmulas muy importantes que se aplican para un caso en una dimensión. Cuando el choque es elástico y en una dimensión, entonces, si es en una dimensión, ustedes pueden, ¿verdad?, arbitrariamente pueden decidir que toman las velocidades en Y como 0. Y entonces simplemente toman la velocidad en X como la velocidad. Y se cumplen las siguientes ecuaciones. Que la velocidad 1 final es igual a la masa 1 menos la masa 2 entre la masa 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de 1 más 2 veces la masa 2 entre m1 más m2 por la velocidad 2 inicial. Y la velocidad final de la partícula 2 sería igual a 2 veces la masa 1 entre la masa 1 más la masa 2 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 menos la masa 1 entre m1 más m2 por la velocidad de 2 inicial. Ahora, no tiene mucho sentido que ustedes se memoricen esta fórmula, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes sepan para qué es que sirve, ¿verdad? Esta fórmula sirve para calcular
calcular las velocidades finales en un choque elástico conociendo solamente las masas y las velocidades iniciales. Donde ustedes saben que un choque elástico es un choque donde la cantidad de movimiento se conserva y se conserva también la energía cinética. Ahora, la mayoría de los choques que suceden en la realidad no son choques elásticos, porque aunque la cantidad de movimiento sí se conserva, es muy difícil que se conserve la energía cinética. Porque, como ustedes ya saben, la energía se puede transformar de una forma a otra. Entonces, durante un choque, una parte importante de la energía cinética se puede convertir en calor, se puede convertir en ruido, se puede convertir en energía de formación. Entonces, una parte importante de la energía cinética se pierde o se transforma en una forma de energía que no está asociada al movimiento. Por lo tanto, estas ecuaciones son válidas solamente bajo ciertos casos, ya sea, digamos, que ustedes les digan que el problema es un choque elástico, ¿verdad? O se puede asumir que lo es. Generalmente, por ejemplo, cuando uno estudia el choque entre dos vehículos, es razonable asumir choques elásticos cuando los choques suceden a bajas velocidades. Porque si suceden a velocidades muy altas, entonces la carrocería de los carros se puede deformar. Y ya cuando un carro se deforma, es evidente que hubo una pérdida de energía por deformación. Entonces no se conserva la energía cinética. Vamos a ver un ejemplo sencillo de un problema de choques elásticos, ¿verdad? De hecho, hagamos un problema muy parecido al anterior. Suponga que M1 y M2 sufren un choque elástico. Pues vamos a hacer el mismo dibujo que la vez pasada. Tenemos la carretera, ¿verdad? Tenemos los carros. Yo tengo el carro azul. Y tengo también el carro rojo. Y yo voy a asumir que el carro azul tiene una masa M1 de 1 kilogramo. Es un carro eléctrico, ¿verdad? La masa M2 va a ser de 2 kilogramos. La velocidad del carro 1 inicial, lo que decir que es inicial, es igual a 3 metros entre segundo. Hacia la derecha, entonces pongo una I. Y la velocidad inicial del carro 2, perdón, es igual a menos 4 metros entre segundo en I. Entonces, el negativo me dice que va para la izquierda. Ahora, después de chocar, cada uno de los carros va a tener una velocidad diferente, ¿verdad? Ahora no voy a suponer que se mueven juntos, sino que voy a asumir que se pueden mover por separado. Entonces, lo que yo quiero es determinar cuál es la velocidad final del carro 1 y cuál es la velocidad final del carro 2. Y también quiero saber las direcciones, ¿verdad? Porque si es un choque elástico, vamos a ver que los dos carros al momento de chocar golpean y se separan, ¿verdad? O sea, rebotan, diríamos, rebotan porque la energía cinética se conserva. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es un choque elástico? Entonces, yo puedo aplicar las fórmulas que les acabo de dar para choques elásticos en una dimensión, ¿verdad? Sin tener que devolverme a definir el procedimiento de la conservación de P y la conservación de la energía cinética. Entonces, la velocidad final de la partícula 1 es igual a, vamos a ponerlo primero de forma escalar, es igual a M1 menos M2
entre M1 más M2 por V1 inicial más 2M2 entre M1 más M2 por V2 inicial. Entonces, esto sería igual a 1 kilogramo menos 2 kilogramos entre 1 kilogramo más 2 kilogramos por 3 metros entre segundo más, ahora pongo 2 veces 2 kilogramos entre 1 kilogramo más 2 kilogramos por V2 inicial, que eran menos 4 metros entre segundo. Teniendo el cuidado de dejar el negativo porque la dirección es importante, ¿verdad? Esa cantidad es igual a menos 6.33 metros entre segundo. Entonces, cuando lo escribo de forma vectorial, me queda que la velocidad final del carro 1 es menos 6.33 metros entre segundo hacia I. Por lo tanto, el carro 2 va a rebotar hacia la izquierda, ¿verdad? Va a ir para atrás. Y después hago lo mismo, pero para el carro 2. La velocidad final del carro 2 es igual a 2 veces la masa M1 entre M1 más M2 por la velocidad inicial del carro 1 más M2 menos M1 entre M2 más M1 por la velocidad inicial del carro 2. Entonces es igual a 2 por 1 kilogramo entre 1 kilogramo más 2 kilogramos por V1, que eran 3 metros entre segundo, más. Ahora ponemos 2 kilogramos menos 1 kilogramo entre 2 kilogramos más 1 kilogramo por menos 4 metros entre segundo. Y eso da 0.67 metros entre segundo. Entonces, en forma vectorial, la velocidad final del carro 2 es igual a 0.67 metros entre segundo en I. Y por lo tanto, el carro rojo se va a mover hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, a la hora de chocar, haciendo un choque elástico, la palabra elástico nos sugiere, ¿verdad? La idea de que los carros pegan y rebotan, ¿verdad? Pegan y se devuelven por donde venían. Entonces, el hecho de que los carros hayan rebotado es una condición o es, digamos, una consecuencia de que la energía cinética se conservó totalmente. Ahora, vamos a ver que hay casos donde la energía cinética no se conserva. Esos choques se llaman choques inelásticos. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta?
Bueno, vamos a ver ahora un choque inelástico. Un choque es inelástico cuando la cantidad de movimiento se observa durante el choque, pero la energía cinética se reduce, ¿verdad? Y se reduce porque una parte se convierte en calor, se convierte en energía de ruido, en deformaciones, es decir, se convierte en formas de la energía que no tienen que ver con la velocidad. Por lo tanto, para este caso, la P inicial es igual a la P final, pero la K inicial es mayor a la K final. No puede pasar, ciertamente, que debido a un choque, la energía cinética aumente, porque eso significaría que entonces el sistema convierte el calor en movimiento, lo cual vamos a ver después que es muy improbable porque va en contra de la segunda ley de la termodinámica. Ahora bien, debido al hecho de que esto que está acá es un poco, digamos, ambiguo porque no sabemos realmente cuánta energía es la que se pierde durante un choque inelástico, no hay digamos, una forma de escribir una fórmula para las velocidades finales como hicimos para la vez pasada, porque el concepto de choque inelástico es muy grande, es muy general, entonces no se puede eh, limitar, digamos, a un tipo de pérdida de energía, ¿verdad? Sin embargo, existe un tipo especial de choque inelástico que se llama el choque perfectamente inelástico. Esa palabra, ¿verdad? Es bastante curioso, perfectamente inelástico. Quiere decir, entonces, que es el tipo de choque inelástico donde se da la mayor pérdida de energía cinética, pero manteniendo constante la cantidad de movimiento. Es decir, el choque perfectamente inelástico es aquel donde una mayor cantidad de energía cinética se pierde en forma de calor, en forma de ruido. Lo que distingue fácilmente a un choque perfectamente inelástico de otros tipos de choques es que en un choque perfectamente inelástico, los dos cuerpos se mueven juntos después de chocar. Entonces, en este tipo de choques, los dos cuerpos que colisionan se mueven juntos después de chocar. Puede ser, por ejemplo, debido a que quedan enganchados o por cualquier otra razón. Generalmente, un choque perfectamente inelástico conlleva, ¿verdad?, consigo una deformación importante. Entonces, cuando dos carros chocan a velocidades muy altas, es un choque violento, ¿verdad? Los carros se pueden deformar y pueden quedar enganchados entre sí. Entonces, ese tipo de choques correspondería a un choque perfectamente inelástico. De hecho, el primer ejemplo que hicimos, el de esta pizarra, que corresponde al choque de dos vehículos que quedan juntos después de chocar, corresponde justamente a un choque perfectamente inelástico. Por lo tanto, en ese tipo de choques, tenemos que P inicial es igual a P final. Entonces, esto quiere decir que la masa del objeto 1 o la velocidad del objeto 1 inicial más la masa del objeto 2 por la velocidad del objeto 2 inicial
es igual a la masa del objeto 1 más la masa del objeto 2 por la velocidad final. Porque en este caso, ¿verdad? Uno puede factorizar las masas porque está suponiendo que a raíz de este choque, ambos cuerpos terminan moviéndose con la misma velocidad. Y por lo tanto, la velocidad final de los dos cuerpos o del sistema va a ser igual a la masa 1 por la velocidad inicial de 1 más la masa 2 por la velocidad inicial de 2 entre la masa 1 más la masa 2. Entonces, de hecho, un choque que se considere perfectamente inelástico corresponde a un problema muy sencillo porque la fórmula para calcular las velocidades es muy simple, ¿verdad? Es simplemente esa fórmula de ahí. Y ustedes la pueden deducir a partir del hecho de que la velocidad final de uno es igual a la velocidad final del otro. Vamos a ver. ¿Preguntas, dudas? Luego vamos a ver choques en dos dimensiones. Estos pueden ser, ¿verdad?, elásticos o inelásticos, depende del problema. Y deben cumplir con la conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a ver un ejemplo. Es la forma más sencilla de ver este tema. Suponga que un carro rojo va hacia el norte y un carro azul va hacia el este. Entonces, imagínense que yo tengo una carretera, ¿verdad? Tengo un cruce. Y tengo un carro rojo que va hacia el norte. Tengo un carro azul que va hacia el este. Digamos que la masa del carro rojo es de 1000 kilogramos y la velocidad del carro rojo es de 3 metros entre segundo. Y J, ¿verdad? Porque va para el norte. Mientras que la masa del carro azul, pongamos que es de 2000 kilogramos y que la velocidad es de 10 metros entre segundo. En I, porque va para la derecha, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Suponga que después de chocar, porque chocan, ¿verdad? Después de chocar, se mueven juntos.
Por lo tanto, si se mueven juntos es porque corresponde a un choque perfectamente inelástico. Determine la magnitud y la dirección de los dos vehículos después del choque. Es de suponer que después de chocar, ¿verdad? Los dos vehículos se moverán hacia alguna dirección determinada por en el primer cuadrante, ¿verdad? Ahí tendríamos entonces al carro rojo pegado con el carro azul, ¿verdad? Y se van a mover con una velocidad final que queremos calcular. Eso que está ahí va a ser mi velocidad final. Incluso quiero calcular la dirección de esa velocidad final. Entonces, al igual que en los problemas anteriores, en este caso se cumple la conservación de la cantidad de movimiento. Nada más que ahora el carácter vectorial de este procedimiento es más importante porque estamos hablando de un problema en dos dimensiones. La cantidad de movimiento inicial es la cantidad de movimiento inicial en X, en Y, más la cantidad de movimiento inicial en Y, en J. Entonces, en este problema es fácil porque ustedes se dan cuenta que la cantidad de movimiento en X la trae el camión azul que se mueve para la derecha, ¿verdad? Mientras que la cantidad de movimiento inicial en Y la trae el carro rojo porque es el que se mueve para arriba, se mueve para el norte. Porque este va para allá y este va para allá. Entonces, la cantidad de movimiento inicial en X es igual a la masa 2 por la magnitud de la velocidad 2, ¿verdad? Es igual a 2000 kilogramos por 10 metros entre segundo. Entonces, esto es igual a 20.000, o sea, 2 por 10 a la 4 kilogramos por metro entre segundo. Luego, calculamos la cantidad de movimiento inicial en Y, que es dada por las propiedades del carro rojo, ¿verdad? Es decir, es igual a la masa del carro 1 por la magnitud de la velocidad del carro 1, es igual a 1000 kilogramos por 3 metros entre segundo, es igual a 3 por 10 a la 3 kilogramos por metro entre segundo. Entonces, eso nos permite calcular efectivamente la cantidad de movimiento inicial, que es igual a 3 por 10 a la 3 kilogramos por metro entre segundo en I, más 2 por 10 a la 4 kilogramos por metro entre segundo en J. ¿Verdad? Después tendremos que hacer algo parecido a lo que hicimos, pero para la cantidad de movimiento final. Vamos a ver. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, eso no debería ser, o sea, la I y la J al final no debería ser al revés. ¿Cómo? Digamos, en los resultados del momentum inicial no Oh, deberían mira, estar. mira, 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 tiene toda la razón. O sea, corregir esto. Sería 2 por 10 a la 4 en I y 3 por 10 a la 3 en J. Gracias. Entonces, no
nosotros queremos calcular simultáneamente la magnitud y la dirección de la velocidad final. Algo que podría servirnos en este caso es identificar la cantidad de movimiento final como P final en X en Y más P final en Y en J, donde P final en X decimos que va a ser igual entonces a la masa combinada de los dos carros, o sea, M1 más M2, por la velocidad final, por el coseno de zeta, ¿verdad? Es decir, por el coseno de zeta. Mientras que P final en Y va a ser igual a la suma de las masas por V final por el seno de zeta. Entonces, vean que tenemos dos cantidades desconocidas. No sabemos la velocidad final y no sabemos cuánto vale zeta. Pero lo podemos saber cuando comparamos el P inicial con el P final, ¿verdad? Porque tenemos cada una de las componentes. Entonces, si yo llego, ¿verdad? Y escribo que P inicial es igual a P final, entonces, esto es equivalente a decir que pues, P inicial era 2 por 10 a la 4 kilogramos por metro entre segundo en I, más 3 por 10 a la 3 kilogramos por metro entre segundo en J, es igual a la suma de las masas por V final coseno de zeta en I, más la suma de las masas V final seno de zeta en J. Entonces, yo puedo igualar este con este y este con este, porque estamos igualando las correspondientes componentes de la cantidad de movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, eso quiere decir que M1 más M2 por V final por el coseno de zeta es igual a 2 por 10 a la 4, mientras que M1 más M2 por V final por el seno de zeta es igual a 3 por 10 a la 3. Entonces ahí lo que tenemos es simplemente un problema de resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Eso yo lo puedo hacer de varias maneras. Lo que hacer es descubrir cuánto vale V final y cuánto vale zeta. Por ejemplo, algo que me podría servir para calcular zeta rápidamente es dividir las ecuaciones. Entonces yo puedo dividir la ecuación de arriba entre la ecuación de abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo divido M1 más M2 por VF entre coseno de zeta, entre M1 más M2 por VF seno de zeta, me va a quedar coseno de zeta entre seno de zeta igual a 2 por 10 a la 4 entre 3 por 10 a la 3, ¿verdad? Es una forma. Coseno entre seno es cotangente, ¿verdad? Entonces, me quedaría que el cotangente de zeta es igual a 2 por 10 a la 4 entre 3 por 10 a la 3 es 6.67. Y entonces zeta sería igual al cotangente inverso de 6.67. Entonces zeta sería igual a, vamos a ver, cotangente, bueno, el cotangente no está. Entonces, pongamos que esto es igual a el tangente inverso de 1 entre 6.67. Que es lo mismo, ¿verdad? Queda que es igual a
8.53 grados. ¿Okay? Entonces el ángulo que forma es de 8.53 grados. Sale ligeramente inclinado hacia arriba. Y después puedo calcular V final usando cualquiera de estas dos ecuaciones, ya sea la de arriba o ya sea la de abajo, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que V final es igual a 2 por 10 a la 4 entre la suma de las masas por el coseno de z. Vean con cuidado las unidades, ¿verdad? M1 más M2 es igual a 1000 más 2000, que sería 1000 kilogramos más 2000 kilogramos por el coseno de 8.53. Quedaría que es igual a 6.74 metros entre segundo. ¿Okay? 6.74 metros entre segundo. Vean que da una velocidad intermedia, ¿verdad? Porque es más grande que la del carro rojo y más pequeña que la del carro azul. ¿Qué es lo que uno esperaría en este tipo de problemas? ¿Verdad? Vamos a ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a ver entonces qué sucede cuando tenemos un sistema no aislado. O, voy a poner aquí entre paréntesis, un sistema donde la suma de las fuerzas externas no es igual a cero. Es un caso diferente, ¿verdad? Porque hemos asumido hasta ahora solamente casos donde la fuerza externa es igual a cero. Entonces, si no es igual a cero, uno tiene, ¿verdad? De la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Esto es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y si yo meto la masa dentro de la derivada, me queda que es igual a la derivada con respecto al tiempo de la masa por la velocidad. Entonces es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento, ¿verdad? De hecho, todo esto debería ser vector. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento. Ahora, si yo agarro la segunda ley de Newton de esta forma y la utilizo para encontrar qué valor tiene el cambio en la cantidad de movimiento, yo lo que puedo hacer en este caso es
trabajar como si fuera una fracción, ¿verdad? Y decir entonces que el cambio en la cantidad de movimiento de P va a ser igual a la sumatoria de fuerzas multiplicado por un tiempo diferencial de T muy pequeño, ¿verdad? Y esta ecuación yo después la puedo tratar como si fuera una integral. Entonces, vean que el lado izquierdo me queda simplemente la integral del dp, ¿verdad? Entonces sería como integrar desde un p inicial hasta un p final. Entonces me quedaría que p final menos p inicial, la integral del lado izquierdo es igual a la integral de la sumatoria de fuerzas con respecto al tiempo de dt, ¿verdad? Y esto es igual a la diferencia que experimenta la partícula en la cantidad de movimiento, es igual entonces a la integral de la sumatoria de fuerzas con respecto al tiempo. Ahora bien, esta integral que está acá no siempre es fácil de calcular porque en general uno no sabe realmente, casi nunca, cómo es que la fuerza depende del tiempo. Por lo tanto, esa integral no se puede hacer así porque así, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay una colisión, imagínense, por ejemplo, cuando ustedes están jugando, no sé, están jugando béisbol, digamos. Entonces, ustedes agarran el bate de béisbol y golpean la bola de béisbol y la bola sale volando lejos, ¿verdad? Entonces, cuando eso sucede, el bate golpea la bola durante un tiempo muy pequeño. O sea, es un golpe fuerte, pero es un golpe que dura muy poco tiempo. Entonces, si yo grafico la fuerza que experimenta el bate o que experimenta la bola con respecto al tiempo, lo que yo voy a obtener es es una gráfica que tiene esta forma. O sea, es como una curva, ¿verdad? Como la curva que ustedes ven cuando anuncian, ¿verdad? O sea, la cantidad de casos de COVID. Entonces, la curva sube, alcanza un máximo y luego baja porque quiere decir que el número de casos subió, alcanzó el máximo y luego bajó, ¿verdad? Pero generalmente un golpe sucede tan rápido que la curva es muy delgada y la gráfica baja rápidamente otra vez. Entonces, lo que uno puede hacer en algunos casos es aproximar el golpe como si el golpe hubiera durado un tiempo delta t, ¿verdad? Que realmente tal vez duró más o duró un poco menos, pero decimos que duró delta t y durante ese tiempo la fuerza fue más o menos una cantidad constante, ¿verdad? Aunque realmente no fuera constante. Porque si asumimos que es constante, entonces podemos calcular fácilmente esta integral. Recuerden que al fin y al cabo una integral es calcular el área bajo la curva. Entonces yo lo que hago es simplemente sacarme la aproximación de que la gráfica es un rectángulo, ¿verdad? Que realmente no es un rectángulo, pero se aproxima a un rectángulo. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento sería aproximadamente igual a la sumatoria de fuerzas por el tiempo delta t que duró el golpe. Entonces, a ustedes les dicen cuánto tiempo duró el golpe, a ustedes les dan el cambio en la cantidad de movimiento y pueden sacar también entonces la fuerza que experimentó el objeto durante ese choque. Esta fórmula es muy importante porque se conoce como el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Vamos a ponerlo acá. Aparte, el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Dice que el cambio en la cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de fuerzas por el tiempo. Ahora, esta cantidad que está acá, la sumatoria de fuerzas multiplicada por el tiempo, se conoce como el impulso, ¿verdad? Nosotros tenemos en el lenguaje cotidiano la palabra impulso
¿verdad? Uno habla del impulso como cuando dice, es que va a agarrar impulso, ¿verdad? Pero bueno, el impulso físicamente significa que hay una fuerza que está actuando en un tiempo muy corto. Entonces, el impulso es la cantidad I. Es igual a la sumatoria de fuerzas por el tiempo. El impulso es una cantidad vectorial, o sea, tiene dirección y es la misma dirección que la sumatoria de fuerzas. Y además se mide el impulso, se mide en newton por segundo, que son las unidades con las que medimos fuerza por tiempo, ¿verdad? Pero esto también es equivalente a kilogramos por metro entre segundo. O sea, el impulso realmente se mide también con las mismas unidades con las que medimos la cantidad de movimiento. Por lo tanto, lo que dice el teorema del impulso y la cantidad de movimiento simplemente es que el cambio en la cantidad de movimiento que experimenta un cuerpo es igual al impulso que recibe. Cuando un cuerpo está completamente aislado y no hay ninguna fuerza externa, el impulso tiene que ser igual a cero. Y por lo tanto, el cambio en la cantidad de movimiento va a ser también igual a cero. Vamos a ver un ejemplo. Una bola de béisbol de 1 kilogramo golpea un bate. Antes de golpear, la velocidad de la bola era 10 metros entre segundo hacia la derecha, hacia la izquierda. Después de golpear, es de 20 metros entre segundo hacia la derecha. Un poco exagerado. El golpe duró 1 milisegundo. Determina la fuerza que experimentó la bola. Entonces, para eso usamos el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, que es como decir P final menos P inicial es igual a la fuerza multiplicada por el tiempo que duró el golpe. Ahora bien, la bola, ¿verdad? Venía, vamos a hacer bate ahí, la bola venía hacia la izquierda, golpea el bate y luego la bola se devuelve para la derecha, ¿verdad? Entonces aquí tenía una velocidad inicial y aquí una velocidad final. Entonces, P final es igual a la masa por la velocidad final. Es decir, es igual a 1 kilogramo por 20 metros entre segundo hacia la derecha. Entonces, en I, ¿verdad? Entonces serían 20 kilogramos por metro entre segundo en I. P inicial es igual a la masa por la velocidad inicial. Entonces es 1 kilogramo por la velocidad inicial que era de 10 metros entre segundo, pero como iba para la izquierda, entonces va negativo, menos en I, ¿verdad? Esto es igual a menos 10 kilogramos por metro entre segundo en I. Y sabemos que el tiempo, el delta T, es de 1 milisegundo. 1 milisegundo es 1 por 10 a la menos 3 segundos. Tiempo muy corto, ¿verdad? Por lo tanto, significa que la fuerza es igual a P final menos P inicial dividido entre delta T.
Es decir, la fuerza sería igual a 20 kilogramos por metro entre segundo en I menos 10 kilogramos por metro entre segundo en I dividido entre 10 a la menos 3 segundos. Esa cantidad nos tiene que dar en newtons, ¿verdad? Es igual a 3 por 10 a la 4 newtons. Ahí está, ¿verdad? Déjenme revisar. Sí. O sea, es igual a 30.000 newtons de fuerza que experimenta la bola durante el golpe. Entonces, el teorema del impulso y la cantidad de movimiento nos puede ayudar a calcular la fuerza durante una colisión. De hecho, el teorema del impulso y la cantidad de movimiento es muy parecido, es análogo a la segunda ley de Newton, ¿verdad? En sí mismo es algo muy parecido, quiere decir casi lo mismo. ¿Dudas, preguntas? Finalmente, en el capítulo, en la sección 9.6, hablan un poco acerca del centro de masas. Nosotros ya habíamos visto el centro de masas hace unas semanas cuando estudiamos equilibrio en física, ¿verdad? Equilibrio translacional y rotacional. El tema se retoma otra vez en problemas de choques y cantidad de movimiento porque la idea es que en una colisión o en una fragmentación el centro de masa se mantiene constante. Vamos a ver, en una fragmentación, pongámoslo así, en una fragmentación, el centro de masas de un sistema no cambia su trayectoria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sistema aislado. Imagínense que ustedes están tirando una bombeta en una fiesta. Entonces, la bombeta, como cualquier objeto que es lanzado hacia arriba, tiene que seguir una trayectoria parabólica, ¿verdad? Entonces, la bombeta va a seguir un camino parabólico, ¿verdad? Pero eventualmente llega a un punto donde la bombeta se separa, ¿verdad? Entonces, un pedazo de la bombeta se mueve para allá, otro pedazo se mueve para abajo, otro pedazo sigue hacia adelante, un pedazo pequeñito se viene para atrás, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la bombeta se fragmenta en varios pedazos. Pedazo 1, 2, 3 y 4. Entonces, ustedes pueden calcular el centro de masas después de la colisión, ¿verdad? Usando las fórmulas que vimos anteriormente acerca de la sumatoria de las masas con las coordenadas dividido entre la sumatoria de masas en Y y en X, ¿verdad? Y sería en Y. Y en X. Entonces, lo que dice este capítulo es simplemente que el centro de masas continúa su movimiento parabólico incluso después de que se
ahí sucedió la colisión. Es decir, el centro de masas sigue su movimiento como estaba programado anteriormente, ¿verdad? El centro de masas continúa su movimiento parabólico a pesar de la fragmentación. Entonces, cuando un sistema se fragmenta, o sea, explota, se separa en varios pedazos, cada uno de los pedazos se mueve hacia diferentes direcciones, pero el centro de masas continúa su movimiento como estaba antes de la explosión, ¿verdad? Porque al final es un sistema que está aislado y la cantidad de movimiento de todo el sistema tiene que sumar lo mismo que tenía antes de la colisión. Tal vez la otra semana podemos dar un ejemplo de esto. Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, pero entonces, digamos, ¿a qué se refiere con centro de masa? Centro de masa, o sea, cuando usted tiene varias partículas, una partícula acá, una partícula acá, una partícula acá, usted encuentra la coordenada de cada partícula, x1, x2, x3, y el centro de masa sería la masa de la partícula 1 por x1 más la masa de la partícula 2 por x2 más la masa de la partícula 3 por x3 dividido entre m1 más m2 más m3. O sea, el centro de masa es ese lugar, es como el promedio, ¿verdad? Es el punto donde se concentra la masa de las partículas. Aunque es posible que en un problema el centro de masa sea efectivamente un punto vacío. Ok, realmente no, o sea, no era como nada tangible lo que sigue la trayectoria. Digamos, es un punto que puede ser que no haya nada ahí, pero que el centro de masas de todas formas está concentrado en ese punto, ¿verdad? Como si usted no es tangible, o sea, es una cantidad, digamos, abstracta, porque en ese lugar puede ser que no haya nada, pero el centro de masa sigue moviéndose hacia esa dirección. Listo, profe, gracias. Ok. Y también tengan en cuenta que el capítulo, la sección 9.8 y la 9.8 no entra, y tampoco la 9.9. 9.8 y 9.9 no entra. Bueno, la otra semana vemos más ejemplos de estos.